Hoy nos toca el capítulo número 15 del libro de Job. El capítulo número 15 del libro de Job. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El capítulo tiene por título Elifaz reprende a Job. Dice, respondió Elifaz temanita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría? ¿Y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declara tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está imitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombre muy anciano hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré, y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra, y no pasó extraño por el medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendo espantoso hay en sus oídos, en la prosperidad el asolado vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Por cuanto él extendió su mano contra Dios, y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, corrió contra él con cuello erguido, con la espada, con la espesa barrera de sus escudos. Porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabilitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas. La llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo.
porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Volvamos al inicio. Dice, Elifaz reprende a Job. Recuerden que los amigos de Job, ellos pensaban o creían que lo que Job estaba viviendo era por algo que había hecho, por algún pecado, algo malo había hecho, que Dios le estaba disciplinando, que Dios le estaba corrigiendo. Algo había hecho. Entonces dice que Elifaz reprende a Job. Respondiendo Elifaz temanita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Le dice, tú también disipas el temor y menospreciabas la oración delante de Dios. O sea que prácticamente le estaba diciendo Elifaz que un hombre sabio no contendería con tanta palabrería. O sea, prácticamente le estaba diciendo que él era un hablador. Y le decía que los sabios no se enredan en palabras vanas. ¿Que de qué sirve tantas palabras? Le dice, no tiene temor, le dijo, de Dios ni reverencia a Él. Dice, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará, no yo, y tus labios testificarán contra ti. O sea, allí le estaba diciendo que tus pecados le dicen a tu boca qué decir, y que sus palabras se basan en el astuto engaño, le estaba diciendo. Que su propia boca le iba a condenar, no él, y que sus propios labios iban a testificar contra él. Entonces estamos viendo que aún, o sea, aquí estamos viendo otro detalle fuerte. Estamos viendo que Job estaba pasando por tiempos de prueba que Dios estaba permitiendo para probarlo. Fue probado, fíjense, en las emociones, en el corazón. Dios permitió la muerte de sus hijos, que lo dejaran arruinado. La esposa, que era la que tenía que apoyarlo, le dijo, maldice a Job y muérete. También le sobrevino una enfermedad en la piel, llagas desde la cabeza hasta la punta de los pies, le supuraba pus, hasta gusanos tenía. Miren todo eso. Y los amigos, que se supone que ellos habían venido para apoyarlo, para animarlo, para consolarlo, fue todo lo contrario. Estaban allí prácticamente juzgándolo, señalándolo, diciendo que pecaste por algo, estás viviendo esto por algún pecado, cometiste algo, hiciste mal delante de Dios. Fíjense, señalando sin saber. Y vemos que esa situación hoy en día pasa muchísimo en la iglesia de Cristo. Una persona puede estar siendo procesada por Dios, pasando por desierto, Dios probándole, y puede venir el hermano o la hermana con ligereza de boca a señalar, a acusar, a decir, mira cómo está, sabrá Dios lo que está haciendo, sabrá Dios los pecados que está haciendo delante de Dios, mira cómo Dios le está castigando. Por eso que estuvimos hablando que teníamos que tener mucho cuidado con nuestra boca. La crítica, la murmuración, el juzgar, el señalar, eso es pecado. Y si una persona no sabemos y está pasando por prueba, acuérdense el caso de José. Cuando la esposa de Potifar estaba detrás de él para que tuviera intimidad con él, que tuvo que salir hasta casi desnudo corriendo para huir del pecado de la mujer. Y él no cayó en pecado. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de él hacer lo correcto delante de Dios para no pecar contra Dios? Lo metieron preso. No dice los años, el tiempo que pagó, pero ahí duró tiempo preso. Pero era permitido por Dios. Y ahí en la misma prisión Dios lo estaba formando. Todo eso permitido por Dios.
Si eso hubiese pasado hoy en día, ¿cuántas personas, cuánta gente nos estuviera señalándolo, hablando mal? Mira, ya está preso. Míralo esto. Y eso que es cristiano. Y mira, allá está preso. Algo habrá hecho. Si lo dejaron preso fue porque algo le hizo a esa mujer. Entonces tenemos que arrepentirnos. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Porque todo eso es pecado. Podemos ver lo que estemos viendo o escuchando. No tenemos por qué hablar mal. Si tanto le duele lo que está viendo, el pecado, humíllese delante de Dios, métase en ayuno y ore, interceda. Ahí va a ser usted más. Orando e intercediendo, para que Dios derrame su misericordia y cambie las cosas, si Él quiere, conforme a su voluntad. Pero nunca va a ser una opción criticar, murmurar, juzgar, señalar, porque uno no sabe las cosas. Dios todo lo sabe y todo lo ve, pero uno no sabe las cosas. Tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría al hablar, callar cuando tengamos que callar y hablar cuando tengamos que hablar, conforme a su voluntad. Dice, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Todavía le sigue diciendo el amigo, ¿naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste el secreto de Dios y está limitado a ti la sabiduría? O sea que le está diciendo, ¿acaso que eres tú la primera persona que nació? O sea, tú naciste primero que Adán. O sea que naciste antes de que fueran creadas las colinas. Como diciendo, sí, tú sabes todo, tú conoces todo, tienes mucha sabiduría. Tú estuviste antes que a Dios hiciera Adán, tú estuviste antes que crearan las colinas, estuviste presente durante el concilio secreto de Dios. Todavía le está diciendo, ¿qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? O sea, ¿qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que nosotros no entendamos? Le dice, cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, muchos más avanzados en días que tu padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura te dicen. Ahí le estaba diciendo que de nuestro lado están los hombres de edad y de canas, más ancianos que tu padre. ¿Es el consuelo de Dios demasiado poco para ti? ¿No te es suficiente su palabra amable? Y le sigue diciendo, ¿por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Padre amado. Ahí le estaba diciendo que te ha quitado la razón, que ha debilitado tu visión, para que te vuelvas en contra de Dios y digas estas cosas malvadas. Fíjense todo lo que le estaba diciendo su amigo a Job. Dice, para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saque tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¿Acaso puede algún mortal, prácticamente le está diciendo, ¿acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? Y le dice, he aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Y le dice, cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Y le está diciendo que mucho menos una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad. Imagínense. Si el justo tiene que mantenerse limpio, imagínense una persona que es corrupta y pecadora. Escúchame, le dice, yo te mostraré y te cantaré
lo que he visto, lo que los labios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron. Estaba diciendo que si escuchas, yo te explicaré y te responderé con mi propia experiencia. Se confirma que en las palabras de los sabios, que a su vez escucharon lo mismo de sus padres. Dice, a quienes únicamente fueron dadas la tierra y no pasó extraño por en medio de ella. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Dice que aquellos a quienes se les dio la tierra mucho antes de que llegara algún extranjero, los malos se retuercen de dolor toda su vida. Para los despiadados está reservado años de desgracia, porque vemos que Dios es un Dios de justicia. Dice, estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad del asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Dice que en sus oídos resuena el sonido del terror y aún en los días buenos temen ataques de destrucción, que no se atreven a salir en la oscuridad por miedo a ser asesinados. Dice, vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que está preparado día de tinieblas, tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Ahí le estaba diciendo, deambulan diciendo, ¿dónde podré encontrar pan? Saben que se acerca el día de su destrucción, que en ese día oscuro los llena de terror y vienen en aflicción y angustia como un rey que se prepara para la batalla. Le dice, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Ahí estaba diciendo, pues amenazan a Dios con el puño desafiando al Todopoderoso, con sus fuertes escudos en alto, avanzando, insolentes contra él. Dice, porque la gordura, el 27, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabilitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durará su riqueza, ni extenderá por la tierra su hermosura. Ahí le estaba diciendo que esos malvados están gordos y son prósperos, sin cintura se hinchan de grasa, pero sus ciudades quedarán en ruinas, vivirán en casas abandonadas, a punto de derrumbarse, que no durarán sus riquezas, ni sus bienes permanecerán, que sus posesiones ya no se extenderán hasta el horizonte. Dice que no escaparán de las tinieblas, la llama secará sus ramas y con el aliento de su boca perecerán. No confío el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Le está diciendo que no escaparán de las tinieblas, que el sol abrasador secará sus retoños y el aliento de Dios los destruirá. Que no se engañan más confiando en riquezas huecas, porque su única recompensa será el vacío. Dice, él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderán su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Les estaba diciendo que iban a ser como una vid, cuyos uvas iban a recoger demasiado temprano, como el olivo que pierde sus flores antes de que se forme el fruto. Porque los que viven sin Dios prácticamente son estériles. Sus casas enriquecidas mediante el soborno se quemarán, estaba diciendo,
conciben desgracia y dan a luz maldad. Su vientre producirá engaño. Entonces fíjense todas las cosas que Elifaz, amigo de Job, le estaba diciendo, le estaba reprendiendo. Le estaba reprendiendo por todas las cosas que el discurso que Job había dicho sobre la brevedad de su vida, la brevedad de la vida. Vemos que Elifaz le reprende y lo confronta con muchas cosas. Y Job está allí escuchando. Vemos que cuando pasa la persona por prueba, aquí vemos muchos matices. Vemos en ese tiempo de prueba que solamente Dios sabe el tiempo que dura, meses, años. Vemos que pasan muchas cosas. Hay momentos de fortaleza, donde la persona está firme, camina firme, habla firme. Pero hay momentos también de debilidad, momentos de quiebre. Pero así como la persona se quiebra, así mismo Dios la levanta. Como dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero 7 veces Dios le levanta. La persona no queda caída para siempre. La persona que de verdad ame a Dios, en algún momento puede quebrarse, en algún momento puede debilitarse, pero Dios lo vuelve a levantar. Dios lo vuelve a levantar. Porque la palabra de Dios no se equivoca. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Todas las veces que sea necesario. Porque si esa persona de verdad ama a Dios, Dios no es un Dios injusto para dejarlo caído. Y recuerden que el enemigo siempre está detrás de las cosas, haciendo el mal, haciendo que la persona caiga, o afligiendo a la persona, ministrándole a la persona en la mente. Muchas cosas pasan allí espiritualmente hablando. Pero sabemos que siempre la misericordia de Dios se derrama. Pueden ser que sean días oscuros, días de tinieblas, pero siempre la luz va a aclarar todo, y la luz es Cristo. Siempre esa oscuridad, esas tinieblas, eso va a aclarar, siempre. Días de tormenta, siempre la tormenta va a pasar. Todo es como en lo natural. Hoy es un día nublado, de tormenta, eso va a pasar. Cuando ya pase la tormenta, el cielo se aclara. Así mismo es con nosotros. Cuando Dios nos hace pasar por pruebas, por desierto, tiene una fecha de inicio, pero también tiene una fecha de culminación. Que pasen esos tiempos de prueba, muchas cosas, claro que van a pasar. Porque fíjense cómo Job fue probado en cada área. Pruebas terribles que ninguno hemos pasado, Dios ha permitido que nos pase eso. Pero pruebas terribles de Job. Dios lo probó en todo. En todo. Y a veces nos pasa una cosita y estamos llorando y estamos esto, que aquello, que Dios. Una cosita. Entonces vemos que Dios nos hace diferentes pruebas. Todo el tiempo Dios nos está probando nuestros corazones. El que tienta es el enemigo, pero Dios prueba los corazones. Y constantemente Él está probando nuestros corazones para ver si le amamos, si no le amamos. Prueba nuestra fe. Prueba muchas cosas en nosotros. Constantemente Él está haciendo pruebas. Nos está probando. Por eso que tenemos que pedirle al Señor siempre que nos dé sabiduría, discernimiento, que nos dé fortaleza para soportar todas las pruebas, que nos dé fortaleza para pasar ese desierto y que podamos alcanzar lo que Dios ha prometido a nosotros. Pero vemos que antes de Dios darnos algo, primero tenemos que pasar por prueba. Primero. Después de la prueba viene la recompensa. Después del desierto viene la recompensa. Dios cuando lo prometió a Abraham, cuando Dios le prometió la tierra, que le iba a hacer una descendencia grande, numerosa, que no se iba a poder contar. Les prometió la tierra que fluye leche y miel. Antes de Dios darle eso, tuvieron que pasar por muchísimas cosas,
O sea, que Dios primero tuvo que formarlos, pasarlos por el desierto todo, para que estuvieran preparados para recibir esa bendición. Y miren todo lo que pasó el pueblo de Israel. 40 años por ese desierto. Y en ese desierto que pasaron ellos, de todo. Vivieron de todo, pasaron de todo. De todo pasó. Muchos murieron, muchos ni llegaron a ver, no, la mayoría, los adultos, no llegaron ni siquiera a ver lo que Dios había prometido. Quien llegaron, recibieron esa promesa, fueron los hijos, los pequeños que después crecieron. Entonces, así como ellos pasaron por todo, así mismo es hoy en día todos nosotros. Dios nos hace pasar por desiertos para después darnos las cosas, para que ese propósito se cumpla en nosotros, para darnos lo que nos tiene que dar, lo que nos ha prometido. Así como Él entregó al pueblo de Israel la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios primero nos prepara para recibir esa bendición. Dios primero nos prepara. Si no estamos preparados, Dios no nos puede dar algo si nosotros no vamos a saber cómo administrarlo, no nos lo va a dar. Primero nos tiene que preparar. Y tenemos que aprender a tener paciencia, porque de por sí el ser humano es impaciente. Tenemos que aprender a tener paciencia, a esperar que Dios obre conforme a su voluntad y en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Es en el tiempo de Dios. Tenemos que aprender eso. Y tenemos que confiar en el Señor, que Él siempre tiene todas las cosas en sus manos y que Él va a hacer todo conforme a su voluntad, como Él quiere, no como nosotros queramos. Y cuando hablamos es que las cosas son como Dios quiere, es como Él quiere en su tiempo, en su momento, de la forma que Él lo permita. Tenemos que confiar en Él. Pase lo que pase, tenemos que confiar en Él. Veamos lo que veamos, tenemos que confiar en Él. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu provisión, gracias por tu palabra. Gracias por este pan, Señor, por este alimento diario que nos das. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra, Padre, produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. Y en el nombre del Señor Jesucristo, sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo.